Presa y la suma de 4 músicos que apuesten por un rock visceral y muy teatral. La implicación y la toma de decisiones conxunta fai que funcionen como una unidad sólida que forma parte del universo del sello Humo Internacional. Porque no tengo miedo. Perdóname, madre, porque no me arrepiento. Por no hablaros de nada. Lo he intentado, pero no encuentro las palabras. Y es que sé que este olor este horror seguirá aquí para siempre. 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 Que no tengo miedo. Perdóname, madre, porque no me arrepiento. Por no hablaros de nada. Lo he intentado, pero no encuentro las palabras. Y es que sé que este olor este horror seguirá aquí para siempre. 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 Presa, que sois Samuel, Santi, Charlie y Edu, que fue el último en llegar, porque vosotros no empezasteis como cuarteto, sino que empezasteis como dúo. Y además en un momento, Samuel, un poco así, un poco extraño, que fue el momento de pandemia, que no empezáis como Presa tal cual, pero sí empezáis a tocar y es un poco el germen de todo esto, ¿no? En lo que estamos ahora. Sí, eso es. En pandemia, en este momento en el que no se podía hacer como nada o se podía hacer en un horario sí y en el otro no, yo empecé a quedar con Charlie en La Musta, ese gran templo del underground. Sí, de Sison, en el que ya estuvimos. Sí. Y nada, empezamos a quedar como para hacer versiones y simplemente yo toco un poco la batería y tocaba un poco y él me acompañaba con la guitarra. Y a la vez, de forma paralela, también me empecé a hacer colega de Santi porque yo hago videoclips y le hice un videoclip de un proyecto que él tenía. Y bueno, como que la cosa se fue dirigiendo porque yo empecé a enseñarle canciones mías a Santi. ¿Y por aquel entonces estabais ya un poco en la órbita de Humo o...? Más como espectadores, de alguna forma, sí. Sí. Yo me mudé a Gijón justo en 2020, pero llevaba muchos años viniendo. Y sí que Humo desde el principio fue como... Pues que al final la mayor parte de grupos que escuchaba ya de aquella estaban en el sello, entonces era una cosa de... Pues sí que me apelaba de forma directa. De hecho recuerdo eso como en 2019
ver a Fase Nova y que me cambiase la química cerebral de aquella, o sea, que fuera como... Extraña. Bueno, pero pasar de espectador a formar parte de este sello discográfico, que además es un sello discográfico, bueno, pues de los pocos que hay así un poco con esa cartera de grupos, ¿no? Y de artistas que se fije, que cuide, que mime tantísimo, ¿no? La escena underground, y yo supongo que tener eso, tenerlo en casa, porque seguro que Presa hubiera aspirado allá donde estuviera a estar en un sello como muy internacional, pero es que además lo tenéis aquí en Asturias, ¿no? Que eso es como... Eso supongo que... A ver, pertenecer a ese contexto, tanto a nivel social como simplemente antes de conocer a Pablo y a Sara, tenerlo alrededor, a mí me moldeó los gustos musicales, incluso, ¿sabes? De esto que cuando eres tardo adolescente o eres más joven y tal, las cosas te influyen y te moldean. Y no diría que lo que hacemos es causa directa de haber tenido al sello cerca y demás, pero sí que sería estúpido como negar que venimos de un contexto y que para mí fue muy importante. Y para esta gente seguro que de otra forma, pero también. Sí, ¿no? Sí. Humo Internacional y un sello pequeño que non te cambia la vida, pero sí la manera de mirala. Un sello que non compite colos grandes porque la so mirada tan o local, en crear texiu social e na fallase a les bandes coles que traballa. Humo Internacional, que sois Pablo, Sara, Pablo, y que además lleváis en activo pues desde hace ya 10 años como Humo Internacional, porque para hablar de todo este proyecto nos tenemos que ir un poquitín antes a Discos Humeantes, ¿no? Y además a la incorporación de Sara, que luego marcaría también lo que ya es un poco la línea en la que estamos ahora y en la que nos encontramos ahora, que sois un sello además pues muy único por muchas razones, por la filosofía un poco cooperativa y sobre todo por entender pues la escena underground como una escena en sí misma y no como un paso previo para ser otra cosa, ¿no? Que muchas veces los grupos andan buscando también otras identidades y no es el caso de vuestros artistas. Contadnos un poquitín cómo arranca todo esto. Bueno, si nos remontamos al inicio, Inicio, pues nada, con unos amigos con los que tocaba, acabamos montando un sello que era Discos Humeantes en su día, y surgió como una especie de, bueno, de intención de dar salida a discos de colegas, básicamente. Con el tiempo se fue convirtiendo en algo un poco más profesional, entre comillas, y finalmente acabó dando paso a Humo después de haber previamente dejado Discos Humeantes, cuando de alguna manera el proyecto se agotó sin más, ¿no? Y luego llega Sara. Sí, yo me incorporé pues algo después de que empezase Humo. Empecé a colaborar desde la distancia, porque yo soy gallega, vivía en Coruña entonces, y al final me acabé mudando a Oviedo. Y estoy muy contenta. Humo. Por Humo. Sí. Estoy muy contenta aquí, estoy encantada. ¿Y qué significa tener un sello ahora, en 2025? Porque nosotros los que hemos vivido los sellos desde hace ya un montón de años hemos visto pues unos cambios sustanciales, ¿no? Antes pues te sacaban los discos y ya, luego te sacan los discos de managers, después discos y managers y además las redes, gente que se autoedita y entonces no quiere sello, o sea, este mundo está cambiando constantemente, ¿no? A día de hoy, ¿cómo funciona? ¿Cómo funcionáis? A día de hoy haces de todo, haces de psicólogo incluso. De hecho, yo creo que los artistas aprecian casi más que la edición en sí misma del disco en físico, aprecian más como temas promocionales, de management, de hablar Nosotros de la nos vida. adaptamos un poco también a las necesidades de cada banda. Con alguna curramos de una manera, con otras curramos de otra, y el nivel de implicación y compromiso es variable, tanto por parte del sello como por parte de las bandas, ¿no? O sea, es decir, cuando algo nos gusta, nos parece interesante y creemos en que nos suma y podemos sumar, pues nos animamos. Si Humo estuviera en una ciudad como Madrid o en Londres, ¿tendríais más posibilidades, no sé, si de desarrollar como quisierais desarrollar vuestro proyecto? No de otra manera, sino un poco... No competimos en la carrera de obstáculos que hay montada en Madrid. O sea, es decir, creemos o intentamos por lo menos que nuestro hueco sea otro. Y ya está. O sea, es decir, podríamos estar aquí o en Noreña o en Boal. De hecho, tú muchas veces dices que es una cosa que yo creo que tienes mucha razón.
que realmente si Humo estuviese en Madrid difícilmente podría estar haciendo lo que está haciendo ahora, aunque sea simplemente porque el alquiler de este local sería de 30.000, o sea, yo qué sé, una cantidad que no podríamos pagar. Es fácil a veces obsesionarse con la imagen que proyectas y sobre todo mirarte a un espejo que no debes, ¿no? En el sentido de que es fácil, oh, es que Madrid, es que Barcelona, pero si es que igual allí yo creo que nos iría peor. No. O sea, nos iría peor. Yo quizás en el punto en el que yo empecé a poder vivir de ello antes de que llegase Sara, si hubiera estado en Barcelona, que vivía antes allí, probablemente hubiese abandonado. Claro, eso de fichar por un sello, ¿no? Cuando un sello te gusta, cuando eres un grupo, yo pienso en nosotras, si hay un sello que te gusta, con el que te identificas, ¿no? Y es esas ganas de poder formar parte al final de esa identidad, ¿no? En este caso de esa identidad discográfica. ¿Vosotros cómo hacéis con los artistas, con las bandas, ¿no? ¿Vais un poco buscando lo que os interesa? ¿Estáis a la búsqueda? ¿Llegan, ya estáis en un punto en el que ya llegan a vosotros porque buscan precisamente lo contrario? ¿Formar parte de ellos un poco de Humo? ¿Cómo es ese encuentro? Hay gente que escribe, porque Hola, tengo una maqueta, ¿sí? Hola, tengo una maqueta. Muchísima gente escribe. Hay gente a la que escribimos nosotros. Nos encanta lo que haces. Hola, tengo el sello. Nos encantaría, tal. Y sí, y luego... ¿Y cuál era la tercera opción? Porque aún hay más opciones. Surge de manera muy natural, yo creo. O sea, es decir, vamos como tejiendo una especie de red y hay veces que entra un grupo y ese grupo dice conozco a otra gente que le gustaría. Tratamos sobre todo de que sea gente más o menos cercana en el trato, les conozcamos o no, ¿sabes? Y que entiendan la estructura que tenemos, que somos un sello pequeño, y que sobre todo no esperen que les cambiemos la vida. O sea, el rollo de los 90, de los adelantos multinacionales, todas estas historias que a veces van y vuelven, somos un sello pequeño. Tratamos de que sepan lo que somos. Aquí en Oviedo, que es donde estamos ahora, que estamos en vuestra sede, que está en Oviedo, sí que es verdad que hay una escena más allá de lo que es las propias bandas, ¿eh? Cuando hablo de escena, hablo de al final todo lo que se tiene que articular en torno a el hecho al final de la música en directo. Aquí hay tiendas de discos muy molonas, como Alta Fidelidad, está Humo, están también sellos editoriales, ¿no? Están bandas. ¿Os da la sensación, no sé, de que aquí sí se mueve algo que sí se pueda denominar escena ahora mismo, en comparación con otros sitios, por ejemplo, Gijón? Por ejemplo. Uy, lo pensasteis mucho. No, bueno, estaba pensando si decirlo o no decirlo. Dilo, hombre. Creo que hay una comparación muy clara entre Oviedo y Gijón, ¿no? Como antes Gijón era la hostia y ahora mola más Oviedo. Y yo creo que tiene que ver con que Gijón se acomodó y se institucionalizó. O sea, es decir, creo que Gijón, todo lo que sucedió en los 90 se oficializó y en Oviedo no. Y los chavales que vienen detrás, pues en Gijón yo creo que entienden que solo hay una manera de hacer las cosas, que es de cara a la institución. Voy a ver si pido en la laboral una especie de ayuda de no sé qué, o voy a ver si hago... Claro, eso... Vivimos en una región que no apoya en exceso la cultura. Entonces... Bueno, pues te quedas ahí como atrapado. En Oviedo, como era imposible, pues lo que hacías era hacerlo tú y surgió La Madreña, La Lata de Zinc, un montón de espacios pues, que tenían que funcionar por sí mismos y al margen o de espaldas a la institución. Y creo que es cíclico. Luego aquí la gente se acomodará y luego en Gijón volverá a suceder otra vez lo mismo que sucedió y nosotros nos hacemos mayores también. Pues yo, no sé... Yo qué sé. Yo tengo curiosidad porque siempre que hacemos entrevistas a grupos y tal, el 80 o 90% compagina su vida de músico con una profesión. Muy generoso ahí con el 80. El 80 o 5. Entonces, claro, en el caso, por ejemplo, vuestro o de un sello como este, ¿es incompaginable, entiendo, con nada? ¿O es compaginable o no viene haciendo falta? El oficio de la música a veces parece que es ser una estrella, ¿no? O tener un alcance y una proyección que va más allá de un trabajo. Eso creo que es lo difícil. Claro. Pero vivir de la música, si tú te lo tomas como un trabajo, hay que estar dispuesto, es un trabajo muy duro. Sí, la música puedes enseñarla, venderla, programarla, tocarla, inventarla, componerla. Sí, y tocar pues, a veces en un bar, a veces en un teatro y a veces... Sí.
habrá gente y a veces no la habrá. No hay Y por qué luego, tener... sobre todo eso, que es que el circuito es más grande de lo que a veces nos tratan de hacer ver. Sí. En esto de estar buscando también nuevas posibilidades, nuevos caminos o formas particulares, ¿no?, de hacer las cosas, vosotros hicisteis una cosa muy chula el año pasado, que fue todos los lanzamientos, ¿no?, de todas las bandas que iban a salir en ese año, todas concentradas ahí en cuestión de muy poquito tiempo, con la idea, y ahora me lo confirmáis, un poco de que lo uno se apoya al otro, ¿no? Esa idea colaborativa que decía yo al principio, que es parte de vuestra filosofía, está muy bien pensado, ¿no?, para que unos, digamos, vayan arrastrando a otros y se vayan apoyando. ¿Cómo ideasteis esto? No sé si lo pensasteis así en... Bueno, la ya idea... inspirados en algo que... La idea fue suya. Tú tuviste la visión, yo le dije que no, que era muy mala idea. Y lo hizo. Y me tuvo que convencer y dije, venga, vamos a probar. Y era como una manera de tratar de aprovechar nuestros recursos y también sumar. El hecho de que hay artistas que, yo qué sé, Thatchers en el País Vasco son muy grandes, conocidos y fuera no, pero allí hay tiendas de discos que nos compraban 40 copias de su disco. Fíjate. Entonces eso ayudaba a que luego cogían 2 de otro, pues para probar, ¿no? Somos como un sello de grupos de provincias casi, ¿no? Porque hay poca gente de Madrid y Barcelona. Y bueno, pues vas picando un poco de todos, como conquistando territorio, ¿no? En lugar de ser internacionales, somos locales, pero en muchos sitios a la vez. Qué bien. Bueno, pues con esa idea y otras tantas que tenéis, pues larga vida Humo, que celebréis muy bien este aniversario, este 10º aniversario, y a seguir sumando. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Gracias. Y ahora ve lo que hay detrás de la luz, y un dios menor le abre su hogar, le mira a los ojos, le dice que no hable y que rece, le tiemblan las piernas y llega el final. Escuchándoos, además, se ve un montón de influencias. A mí me habéis sonado a los Contortions, me habéis sonado a Neu, y, o sea, es un Qué poco... bueno eso. Claro. Ostras. Imagino que eso también a vosotros entre Los has ganado. No, mola cuando te dicen algo que nunca te han dicho, pero que está guay. que está ahí, ¿no? Como la vida, pues a mí totalmente. Y eso entre vosotros, imagino que os une a vosotros en algún momento, porque no es fácil tampoco encontrar gente con unas afinidades tan específicas, ¿no?, de musicales. Sí, total. A ver, nosotros escuchamos mucha música y sí que a veces eso, en cierto modo, te puede jugar mala pasada porque estás como quemando etapas todo el rato, ¿no? Y ahora esto, y ahora esto, y ahora esto. Pero sí que compartíamos como unas bases muy concretas que se fueron como materializando con el tiempo y es que ahora nos entendemos en ese sentido. ¿Qué nos contáis de la puesta en escena? Porque viéndose en directo, ¿no? Todo parece también muy expresado. O sea, es como un grupo muy hacia afuera, con una energía muy grande, pero es el típico grupo que no está como tocando para sí mismo, sino que yo creo que tenéis, no sé, que sois bastante conscientes de la puesta en escena y de que estáis tocando, ¿no?, para el público. Eso también, ¿hasta qué punto lo medís, lo diseñáis, un poco también lo exploráis, ¿no? Así un poco esa expresión ya. Yo creo que nos sale un poco. A ver, al final es una música muy física, Sí, sí, sí. muy rítmica, y si no te dejas llevar es que al final queda un contraste muy extraño. Sí. Con lo cual nos liberamos un poco. Sí. Al final es lo que dice Santi, como que es música muy física y que las referencias que tenemos también como asumidas, yo de frontmans o de bandas o tal, Sí. es gente así también, como muy de declamar, muy del público, de tal. Sí, es que ya desde Guajes
yo qué sé, con el YouTube y todo eso veías conciertos y con las referencias musicales así del No Wave y eso, eran como directos muy catárticos, muy incluso bizarros algunas bandas y buah, a mí eso de Boje me encantaba. Ocupándote un poco. Y vosotros así tan deudores del directo y tan entregados un poco al directo, el tema del audiovisual, de los contenidos, las redes, subir vídeos, tal, como lo... Bueno, lo bien, manejáis, ¿no? bien. Yo tengo una cuota de pantalla mucho más alta de la que me gustaría en mi día a día, entonces me manejo. Claro, es por así tu decirlo. profesión también, ¿no? Sí, yo soy fotógrafo. Y no sé, sí que últimamente, por ejemplo, este último año que hemos estado como súper centrados en, más en hacer en el disco y apenas hemos tocado y tal, porque estábamos como muy encerrados los cuatro, no hemos tenido casi movimiento porque sentíamos que no había tampoco nada que decir ni nada que anunciar y era como estamos aquí picando y... Pues es una rareza, ¿eh? Porque ahora mismo está todo... Se anuncia todo. Sí, se anuncia hasta que no haces nada. O sea, quiero decir que estamos aquí picando hay que subir hasta un reel para decir que, oye, no estoy haciendo nada, pero subimos un reel. ¿Y cómo componéis vosotros? ¿Todo en el local? ¿Trae alguien una Nos idea? pasamos muchísima música y pelis también, tenemos muchas referencias que parece un tollo, pero es que estamos obsesionados con muchas películas y nos inspiramos mucho en películas y bandas sonoras y nos pasamos este tema, oye, molaba hacer un tema... digo, no plagiarlo, pero en plan un poco con este ahora, ¿no? Plagiarlo, ¿eh? O plagiarlo. No plagiar este tema. En una banda, bueno, normalmente se definen así mucho los perfiles, ¿no? Que es, o sea, los perfiles, las identidades y también las responsabilidades. El que conduce, el simpático, el que habla con los medios. Ya sabéis que se reparten un poco las funciones. Oye, yo os veo muy equilibrados, no sé, o sea que igual vosotros podéis contarnos más quién tiene así, no sé si más habilidades con unas u otras cosas, os repartís un poco... Yo, por ejemplo, yo he tocado en bastantes grupos y este es del largo el más democrático. Bien. Es una cosa, creo que relativamente poco habitual, que no haya... Sí, que no haya un alguien líder, llevando una ¿no? voz Alguien muy llevando... cantante respecto a la toma de decisiones y tal. Sí, que muchas veces además coincide con quien compone, ¿no? Que tiene un poco más la idea de lo que es la formación. Entonces, sí, la verdad es que presta mucho ver cómo se va construyendo así. ¿Sentís que hay escena aquí en Asturias? ¿Cómo lo veis? Sí, yo creo que sí. Sí, claro. Y lo que pasa que, bueno, y es lo que pasa siempre en Asturias, que parece que se necesita una respuesta exterior para sentirse valorado. Una mierda, validación, así. sí. Y yo, El efecto frontón que llaman, ¿no? pero Hasta que no vuelve la validación de... Pero hay personas aquí, que yo, por ejemplo, Elisa Gómez, la de Viuda, y una compositora, arreglista, y una persona de la... Y ese tipo de gente, y es la que al final hace escena, aunque sea en un lugar pequeño, yo creo. Y luego las salas, ¿no? Estamos precisamente en el Quibi aquí, Claro. hablamos antes de la mustariega, de la musta con Javo. Importante, sí. Claro, tener un sitio en el que encontrarse. Porque... Tenemos disco para este año, ¿no? O sea, eso está... Sí. Porque teníais un EP y ahora ya está grabado el disco y este saldrá en 2025. Teníamos un EP con el formato anterior, Santi, Charlie y yo, que era más igual experimental, Más electrónico. más electrónico, más noise, más oscuro incluso, y el disco es como, al incorporar la batería, te permites que nazca de una forma más orgánica. Es diferente, sí, es como más... más rock. ¿O no sé si diría melódico, si os parece melódico lo que habéis visto. Pero, Puro rock. Pero sí, para mí sí. Puro rock. Sí, puro rock, sí. Oye, habríais la actuación con tema propio, pero vais a cerrar con una versión, y además una versión que seguro que va a sorprender muchísimo a los que nos están viendo ahora, porque es de Serrat, ¿sabes? Sí. Era como una cosa que nos gusta a los cuatro, que es como lo más evidente. Y democrático. Y democrático, sí. Es como que para mí hay una línea como súper fina entre cierto tipo de cantautor o cantante melódico como puede ser Serrat o Jacques Brel o Leonard Cohen y el rock extremo y experimental, casi te digo. O sea, como que están en los mismos compartimentos de mi cabeza, ¿no? De la misma forma que Nick Cave puede hacer una versión de un espiritual americano de los 50, pues es que mi espiritual americano de los 50 es Serrat, porque es lo que escuchaba mi padre. Claro. Entonces, Y es esa como... canción en concreto, oye, perfecta. Bueno, pues con muchas ganas del disco, de veros también en directo y de que incorporéis también lo que vamos a escuchar. Presa, muchísimas gracias. Nada, a vosotras. Gracias. Dijo una voz popular.
¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta al cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz, cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. Hoy no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Hoy no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Hoy no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. No eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar.